Marcelo Patiño, director operativo de los Centros de Atención Laboral, conversó con Marely Celi, quien es consultora de la Escuela Nacional Sindical para el tema de la formalización laboral en los 5 sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos. Recordemos que estos sectores son caña de azúcar, minería, puertos, flores y palma de aceite. La experta explica las diferencias entre intermediación y tercerización y cuenta cómo está el panorama de Colombia en la materia. Muchas gracias, Marely, por estar aquí en esta entrevista que vamos a tener. Te traemos aquí para preguntarte sobre la intermediación y la formalización laboral. Antes de comenzar, quisiera que nos dieras como unas precisiones de cada concepto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor gigantesco estar en esta oportunidad precisamente hablando de estos temas que son absolutamente importantes para la construcción de la justicia y la transformación social. Lo primero que hay que decir es que tercerización e intermediación hacen parte de un mismo género que corresponde a los procesos de deslaboralización, es decir, la política en virtud de la cual los empleadores y los empresarios sobre todo realizan acciones que tienen por objeto limitar el ejercicio de la vinculación directa, acabar con la contratación directa como un mecanismo que en muchas oportunidades resulta o está anclado con el hecho de disminuir la capacidad política de las organizaciones sindicales. En el caso particular de la tercerización, o para hablar o referirnos de la tercerización, encontramos 2 elementos que son particularmente importantes. Uno, la decisión política, administrativa y financiera de la empresa de externalizar, de sacar uno de sus procesos productivos, que antes lo realizaba, pero que ahora con ocasión de darse cuenta que hay otra persona, otra entidad que puede hacerlo mucho mejor, decide efectivamente externalizarlo. Entonces el primer elemento de la tercerización será la externalización. Y el segundo, que está contemplado en el artículo 34 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo y que corresponde al contratista independiente. Es decir, para que exista tercerización tiene que haber un proceso que ha sido externalizado y segundo, una persona que puede ser natural, que puede ser jurídica, un tercero allí que va a hacer las veces de contratista independiente porque tiene capacidad y autonomía técnica, administrativa, financiera, productiva y que por lo tanto puede responder laboralmente por esas obligaciones laborales que se desarrollan en el marco de esa relación. En el caso específico de la intermediación, que nosotros le vamos a encontrar esa acepción en nuestro Código Sustantivo del Trabajo en 3 momentos, para hablar del simple intermediario, para hablar de las agencias de colocación de servicios y para hablar del tema que nos interesa, que es la intermediación como envío de trabajadores en misión. En esta figura ocurre lo siguiente: primero estamos ante una empresa de servicios temporales que es la única que en Colombia tiene la posibilidad de permitir realizar acciones de intermediación entendida como el envío de trabajadores en misión. Y solamente, de acuerdo con el artículo 77 y artículo 78 de la ley 50 del 90, solamente para actividades accidentales, ocasionales o transitorias, para cubrir licencias o para picos de producción o de ventas cuando no son planeados. En este sentido, la intermediación está absolutamente regulada y además regulada en términos de tiempos, de momentos, de la naturaleza de la entidad con la que se contrata y, por supuesto, de la vigilancia que ejerce el Ministerio del Trabajo. Ok, muchas gracias. Entiendo que hay intermediación y tercerización y tenemos un antónimo que es la formalización laboral. Explícanos qué es la formalización laboral. La formalización laboral es, primero, tendría que decir que es el camino a través del cual vamos a lograr la justicia social, vamos a lograr el trabajo decente y digno. La formalización laboral es una apuesta que es de carácter política, económica, que va a permitir que las empresas puedan caminar hacia mejores condiciones de productividad si logran, por supuesto, la promoción y el reconocimiento de derechos laborales. Así que la formalización laboral es una toma de decisión político-administrativa de una empresa que tiene por objeto cambiar ese modelo que ha sido de deslaboralización por uno en el que contrata directamente a sus trabajadores y sus trabajadoras, con una ventaja gigantesca, y es que va a tener la posibilidad de hacer ejercicios de subordinación continuada, directa, que le va a permitir mejorar sus procesos, mejorar la capacidad de sus procesos, mejorar la capacidad de sus productos y, por supuesto, mejorar la productividad. Okay. En esa línea de ideas queremos saber cómo está Colombia en términos de intermediación y tercerización ilegal. Sabemos que, según el concepto que nos acabas de dar, hay una tercerización legal y una intermediación legal, pero que también hay una ilegalidad. Colombia, ¿cómo están esos términos?
El tema es muy preocupante y es un mapa de lo que pasa en las condiciones de pobreza de Colombia. Y decimos que es un mapa de lo que pasa porque todos conocemos las cifras que son cercanas al 60% de la informalidad, pero las personas que se supone que están en la formalidad, es decir, quienes se supone tienen un contrato de trabajo que garantiza la realización de sus derechos, tenemos que por cada 10 personas que están empleadas, 7 se encuentran o intermediadas o tercerizadas. Es decir, de cada 10 personas que trabajan en Colombia con un contrato de trabajo, 7 no lo hacen directamente con quienes se enriquecen y se benefician de su servicio. Y es una situación de alta complejidad como quiera, que esto no permite que los trabajadores y las trabajadoras tengan la confianza y la garantía de la realización de sus derechos. Pero además es una situación crítica en términos de la seguridad jurídica de los empleadores, porque en virtud también de nuestra legislación laboral, en todo caso tendrán que responder solidariamente. Luego eso implica que la intermediación y la tercerización no solamente es un problema de la humanidad de los trabajadores, no solamente es un problema político de las organizaciones sindicales, sino sobre todas las cosas es un problema también de la productividad misma, de la seguridad jurídica de nuestras empresas, que trae como consecuencia el hecho de pérdida de capacidades y por lo tanto entonces nos llevaría a una conciencia de que con la formalización ganamos todos, ganan los trabajadores, ganan los sectores productivos, gana la sociedad, gana Colombia. Ok, en el marco de la firma del TLC Obama Santos se firmó algo llamado el Plan de Acción Laboral. En el mismo se generan 5 sectores priorizados, los cuales digamos que son el eje fundamental en el marco de ese TLC. ¿Cómo está la figura de la intermediación y la tercerización exclusivamente en los 5 sectores priorizados? Bueno, efectivamente son 5 los sectores priorizados y son 5 sectores priorizados en el marco de este TLC que, entre otras cosas, lo que buscaba era lograr una situación de protección, no solamente para los trabajadores de Colombia, sino para las condiciones económicas de los trabajadores de Estados Unidos. Y esos 5 sectores, varios de ellos de la agroindustria, en el caso de la palma, las flores y la caña, y 2 que son relativos a los puertos y, por supuesto, al sector minero energético. En este momento, la situación de esos trabajadores, no obstante que hubo unos cambios normativos que son importantes y que caminamos, yo diría que en la década pasada caminamos hacia instrumentos que prohíben tajantemente la intermediación, no obstante lo anterior, solo se han dado unos pasos significativos en La Palma, y eso en sectores o en regiones como en el Magdalena Medio, y con ocasión a la articulación de un montón de organizaciones sociales, políticas y sindicales, y por supuesto también de la apuesta del empresariado que logró entender que esa era una ruta o un camino para mejorar sus condiciones de productividad. Yo creo que la evaluación es una evaluación que tiende a ser desafortunadamente negativa. Los estándares son parecidos a los de los que hablaba en la respuesta anterior, es decir, de cada 10, 7 están en intermediación, en tercerización, confundiéndose conceptualmente también las dos figuras, es decir, algunos dicen no, están tercerizados, y lo que uno revisa es que efectivamente están intermediados, es decir, siendo entre otras cosas una confusión conceptual las dos figuras, pero siendo entre otras cosas la más utilizada la intermediación. Okay. Estamos al tanto de que a través de la Escuela Nacional Sindical has realizado una investigación referente a la formalización laboral. ¿Qué nos puedes decir sobre la misma? ¿Qué has encontrado? ¿Qué avances has visto? ¿En qué estado están los sectores? ¿Qué conclusiones has podido sacar preliminarmente de esa investigación? Bueno, la primera de ellas es relativa a quienes han dado pasos más estratégicos y, repito, en La Palma. Otra cosa que me parece muy importante resaltar de las investigaciones es cómo cambia la vida de los trabajadores y de las trabajadoras, de las organizaciones sindicales y del sector productivo cuando hay formalización laboral. Casos específicos como en el Magdalena Medio vemos el crecimiento económico exponencial de municipios en donde la formalización lo que implicó fue un crecimiento económico para toda la región. Luego esto es una alerta impresionante para decir, no solamente es una alternativa laboral, no es una alternativa solamente a una justicia, sino es una alternativa económica también. Desafortunadamente hay otras situaciones que nos dejan como gravemente preocupados, y es lo que tiene que ver, por ejemplo, con las flores, el sector floricultor en Colombia, que a pesar de ser el segundo más importante en Latinoamérica, desafortunadamente tenemos una situación y es un modelo de precarización que afecta de manera mucho más desigual y más profunda a las mujeres. Es decir, un sector que está feminizado y un sector que reclama condiciones de mayor
protección por parte del Estado y que ha estado muy ausente. Yo creo que, entre otras cosas, la investigación nos termina dando como conclusión que si queremos hacer una acción afirmativa realmente para las mujeres, es lograr que el sector floricultor camine hacia la formalización laboral. En los casos específicos del sector minero energético, en donde encontramos que allí también está presente, quizás con una situación de mayor confianza en términos de que algunas empresas ejercen acciones de protección o más que de protección, de vigilancia a los contratistas, y esto hace que no haya tanta violación sistemática de derechos, pero aún se sigue presentando la figura. Y en el caso particular de los puertos, la forma impresionante como polulan las relaciones laborales ilegales e irregulares. Entonces creo que el panorama es desalentador, pero no obstante lo anterior, yo creo que estamos en un momento en el que coyunturalmente podemos hacer mucho por la formalización laboral en Colombia. Te agradecemos, Marely, por participar en este espacio. Es muy importante tener claridad sobre esos conceptos y estás cordialmente invitada para otros espacios. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, por supuesto, me encantaría volver a estar aquí en este sillón hablando precisamente de la formalización laboral. Formalización laboral es el camino.